se disipaba lentamente sobre los viñedos de Pallister Estate. Bianca Pallister estaba de pie en una pequeña colina, observando cómo los primeros rayos del sol tocaban las hileras de vides. Nunca se cansaba de contemplar ese espectáculo, aunque lo había visto cientos de veces. A esa hora temprana, la bodega parecía especialmente hermosa, como un mundo aparte donde el tiempo fluía de otra manera. La distrajo el sonido de unos pasos sobre el camino de grava. Al darse la vuelta, Bianca vio a Noah, el enólogo jefe de la finca, con una carpeta de documentos en las manos. «Buenos días, señorita Pallister», la saludó. «No esperaba verte tan temprano». «No podía dormir», admitió Bianca. «Tenía demasiadas cosas en la cabeza antes de la subasta. ¿Qué tienes?» «Los informes de las últimas pruebas del vino de la cosecha del año pasado. Todo va muy bien. Nuestro Cabernet será excepcional». Bianca tomó la carpeta y echó un vistazo rápido a los datos, asintiendo con satisfacción. Para ella, esos números y gráficos eran como música. Podía sentir el futuro sabor del vino a partir de esos indicadores secos. Hace 5 años, cuando el avión privado de sus padres se estrelló en los Alpes, Bianca era una estudiante de segundo año que estudiaba historia del arte. La bodega era un negocio familiar desde hacía 4 generaciones, pero ella nunca había pensado dedicarse a ello profesionalmente. Todo cambió en un solo día. Tras enterrar a sus padres, Bianca, de 22 años, se convirtió en la única heredera de un negocio del que solo sabía que cultivaban uvas y elaboraban vino. El primer año fue una pesadilla. Muchos le aconsejaron que vendiera la bodega, cogiera el dinero y viviera sin preocupaciones. Pero algo dentro de Bianca se resistía a esa idea. Quizás fuera el recuerdo de cómo su padre, Edmund Pallister, hablaba con cariño de cada variedad de uva, o de cómo su madre, Isabel, le enseñaba a distinguir los aromas en la copa. En lugar de vender, se tomó un año sabático, que se convirtió en una baja de la universidad, y se sumergió de lleno en el estudio de la enología. Leyó libros, asistió a cursos, consultó a expertos y, lo más importante, habló durante horas con Noah y otros trabajadores de la bodega que conocían el negocio desde siempre. ¿Has comprobado la lista de invitados de hoy?, preguntó Bianca devolviendo la carpeta. Sí, señora. Se espera que asistan unas 200 personas, incluidos representantes de todos los grandes restaurantes y hoteles de Jones Creek. Es una gran oportunidad para nosotros. Bianca asintió con la cabeza. La subasta benéfica anual de vinos era un evento muy importante para los viticultores de la región. No se trataba solo de recaudar fondos para obras benéficas, sino también de darse a conocer, reforzar su reputación y encontrar nuevos clientes. Pallister Estate presentaba por primera vez su lote exclusivo, una colección de 6 botellas de reserva especial, elaboradas según la receta secreta de su padre. Tenemos que causar una buena impresión, Noah. Es nuestra oportunidad de llevar Pallister Estate a un nuevo nivel. Noah sonrió. Con usted al mando, señorita Pallister, ya estamos en un nuevo nivel. Su padre estaría orgulloso de usted. Esas palabras la conmovieron, aunque Bianca intentaba no mostrar sus emociones ante los empleados. Solo asintió brevemente y se dirigió a su casa. Su pequeña cabaña estaba situada en el terreno de la finca, apartada de los principales edificios de producción. En el interior reinaba un desorden creativo. Pilas de libros sobre enología, muestras de suelo, notas sobre diferentes variedades de uva esparcidas por la mesa. En las paredes colgaban fotografías de sus padres y retratos familiares de varias generaciones de los Pallister, con los viñedos al fondo. Bianca se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa a revisar su correo electrónico. La mayoría de los correos se referían a la próxima subasta, pero había uno que la hizo sonreír. Un mensaje de Pearl, su mejor amiga desde la universidad. «Buena suerte hoy, Vi. Estoy segura de que tu vino causará sensación. Pasaré a recogerte a las 6, prepárate y ponte guapa. PD. Tengo el presentimiento de que hoy conocerás a alguien especial». Bianca resopló. Pearl siempre intentaba arreglarle la vida personal,
que en los últimos 5 años prácticamente había desaparecido. No es que Bianca estuviera en contra de las relaciones, es solo que la bodega le quitaba todo su tiempo y energía. Además, pocos hombres estaban dispuestos a aceptar su obsesión por el trabajo y su carácter independiente. Por la noche, cuando Pearl llegó a la casa de campo, Bianca estaba lista. El vestido negro de seda resaltaba su esbelta figura, y su cabello color miel oscuro estaba recogido en un elegante moño. Su único adorno eran unos pendientes de rubíes, un regalo de su madre por su 20º cumpleaños. «Estás espectacular», elogió Pearl mirando a su amiga. «Quizás por fin encuentres un hombre digno en lugar de esas enredaderas tuyas». «Al menos mis enredaderas no roncan ni dejan calcetines por todas partes», replicó Bianca, sentándose en el coche. La subasta se celebraba en el lujoso Hotel Amethyst, uno de los mejores de Jones Creek. El salón de baile estaba decorado con exquisita elegancia. Lámparas de cristal, arreglos florales, camareros con guantes blancos. Toda la flor y nata de la sociedad estaba allí. Empresarios, políticos, famosos. Bianca se puso manos a la obra de inmediato. Pasaba de un grupo de invitados a otro, hablando de su vino e invitándoles a degustar un lote exclusivo. Su pasión por la vinicultura era contagiosa. Ni siquiera los escépticos podían resistirse a su entusiasmo y sus profundos conocimientos. «Hablas del vino como si fuera un ser vivo», comentó un hombre alto de mirada penetrante, acercándose a Bianca durante un pequeño descanso. «Porque lo es», respondió ella. «Cada botella cuenta una historia, sobre el suelo donde creció la uva, sobre el sol y la lluvia de ese año, sobre las manos que recogieron las bayas, sobre la madera de la barrica en la que maduró el vino. No es solo una bebida, es un poema». El hombre sonrió, y su sonrisa transformó su rostro severo, haciéndolo inesperadamente atractivo. «Alden Tremaine», se presentó, tendiéndole la mano. «Bianca Pallister». «Lo sé», asintió él. «Su vino es la principal intriga de esta noche. Muchos esperan con impaciencia la degustación». Había algo en su forma de hablar, una seguridad que rayaba en la arrogancia, pero suavizada por un interés sincero que intrigó a Bianca. Se dio cuenta de que varias veces durante la velada había captado su mirada. Cuando comenzó la parte oficial de la subasta, Bianca estaba un poco nerviosa. Era su debut como anfitriona de pleno derecho de Pallister Estate. Su padre siempre había presentado sus vinos en este tipo de eventos. «Lote número 7», anunció el subastador. «Colección exclusiva, el legado de los Pallister. 6 botellas de Cabernet Sauvignon de reserva especial de la bodega Pallister Estate. Precio de salida, $500. La subasta comenzó con fuerza. Bianca observaba con sorpresa cómo el precio subía rápidamente. Cuando alcanzó los 2,000, el círculo de participantes se redujo a unas pocas personas, entre las que se encontraba Alden Tremaine. A los 3,000, solo quedaban él y un hombre mayor que Bianca conocía como propietario de una cadena de restaurantes de lujo. 4,000, dijo Alden, y un murmullo recorrió la sala. Era una suma récord para una bodega joven. $4,000 una, $4,000 dos. Vendido al señor Tremaine por $4,000. Después de la subasta, Bianca recibió felicitaciones y propuestas de colaboración. Estaba eufórica. Su estrategia había funcionado. Pallister Estate se había dado a conocer. «Parece que hoy es su día, señorita Pallister», dijo Alden apareciendo de nuevo a su lado. «Me gustaría probar personalmente aquello por lo que acabo de pagar una pequeña fortuna». «Por supuesto», sonrió Bianca. «El próximo viernes tendremos una cata especial para los ganadores de la subasta. Le enviarán una invitación». «¿Y si quiero una cata individual?» Había un ligero tono desafiante en su voz. «Digamos, mañana por la noche. Le invitaría a cenar y podríamos hablar de su vino en un ambiente más privado». Bianca dudó. Normalmente no mezclaba los negocios con su vida personal,
pero había algo en Alden que despertaba su curiosidad. Además, a juzgar por la cantidad que estaba dispuesto a pagar por su vino, podía ser un cliente importante. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero tenga en cuenta que solo hablaré de vino. Sus ojos brillaron. No esperaba otra cosa, señorita Pallister. Más tarde, cuando ella y Pearl regresaban a casa, su amiga no pudo ocultar su entusiasmo. ¿Has visto cómo te miraba? Ese Tremaine te devoraba con los ojos y esos 4,000 por tu vino. Está claro que quería impresionarte. Simplemente es un conocedor del buen vino, respondió Bianca encogiéndose de hombros. Sí, claro, resopló Pearl. Y yo soy la reina de Inglaterra. ¿Sabes quiénes son los Tremaine? Son una de las familias más ricas del estado. Son propietarios de una cadena de hoteles de lujo en todo el mundo. Alden es el único hijo y heredero. Bianca no le dio mucha importancia. Lo único que le interesaba era que ese hombre había apreciado su vino y que, tal vez, podría convertirse en un cliente importante para la bodega. La cena con Alden al día siguiente resultó ser inesperadamente agradable. Él eligió un restaurante pequeño pero elegante a las afueras de la ciudad. Contrariamente a los temores de Bianca, resultó ser un conversador interesante, culto, con buen sentido del humor y, lo que más le sorprendió, realmente entendido en vinos. Mi madre cree que es una pérdida de tiempo, admitió Alden cuando la conversación derivó hacia su afición por la enología. Ella cree que debo centrarme exclusivamente en el negocio familiar. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Bianca. Creo que la vida es demasiado corta para no seguir tus pasiones, respondió él mirándola a los ojos. Esa cena marcó el comienzo de su relación. Alden visitaba a menudo Pallister Estate, mostrando un interés genuino por el proceso de elaboración del vino. Escuchaba las historias de Bianca sobre sus planes para ampliar la bodega, las nuevas variedades que quería cultivar y las estrategias de marketing para salir al mercado internacional. Bianca, por su parte, aprendía sobre el negocio hotelero de los Tremaine. Alden hablaba de él con orgullo, pero a veces se le escapaban notas de cansancio, como si las responsabilidades familiares fueran una pesada carga para él. Un mes después, la invitó a un baile benéfico en Nueva York. Fue su primera aparición pública como pareja. Bianca estaba nerviosa, consciente de que estaba cruzando la línea entre un simple capricho y algo más serio. «Te has enamorado», constató Pearl mientras ayudaba a su amiga a elegir un vestido para el baile. «Hacía tiempo que no te veía así. Ni siquiera cuando hablas de tu preciado vino se te iluminan así los ojos». «No exageres», respondió Bianca, pero sabía que su amiga tenía razón. Alden había entrado en su vida como un huracán, rompiendo su rutina habitual y haciendo que su corazón latiera más rápido. Ella, siempre tan racional y reservada en sus emociones, se sorprendió a sí misma esperando sus llamadas como una adolescente. El baile en Nueva York fue magnífico, pero a Bianca le impresionó más el respeto con el que la gente trataba a Alden. No era solo un heredero rico, sino también un hombre de negocios inteligente y talentoso que se había ganado su posición. Esa noche, en una habitación de hotel con vistas a Central Park, estuvieron juntos por primera vez. Bianca, que no estaba acostumbrada a perder el control, se entregó a él con tal pasión que ni ella misma se reconocía. «Me has cambiado», susurró Alden mientras yacían abrazados en la penumbra del amanecer. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú». De vuelta en Jones Creek, continuaron viéndose. Alden se quedaba cada vez más a menudo en su casa de campo para pasar la noche, y a veces incluso varios días. Trabajaba a distancia, dirigiendo los asuntos del imperio familiar desde el pequeño despacho de Bianca. Pearl, que observaba el desarrollo de esta novela, estaba cada vez más preocupada. «¿No va todo demasiado rápido, Vi?», le preguntó una vez, mientras almorzaban en la ciudad. «Solo lleváis 2 meses conociéndoos y él ya casi vive contigo. Cuando sabes que es lo correcto, ¿por qué esperar?», respondió Bianca. Pearl negó con la cabeza. «Solo estoy preocupada.
Has trabajado mucho para que Pallister Estate sea un éxito. No quiero que pierdas el foco por un hombre guapo con una sonrisa encantadora. Estás siendo injusta con Alden. Él apoya mis planes para desarrollar la bodega. Incluso se ha ofrecido a utilizar sus contactos para introducir nuestro vino en los restaurantes de la cadena Tremaine. ¿Y eso no te parece sospechoso? Pearl frunció el ceño. ¿Por qué un hotelero de éxito estaría tan interesado en una pequeña bodega? Porque me quiere, respondió Bianca con firmeza. Y le gusta nuestro vino. ¿Qué hay de sospechoso en eso? Pearl suspiró. Quizás tengas razón y yo esté exagerando, pero ten cuidado, ¿vale? No tomes decisiones precipitadas. Pero Bianca ya había tomado una decisión. Se había enamorado de Alden Tremaine y estaba dispuesta a confiarle no solo su corazón, sino también el futuro de la bodega Pallister Estate, que se había convertido para ella no solo en un negocio, sino en el verdadero sentido de su vida. El viento primaveral empujaba las nubes sobre los viñedos de Pallister Estate. Habían pasado 8 meses desde aquella subasta benéfica que cambió la vida de Bianca Pallister. Las vides se cubrieron de un verde fresco y en las bodegas maduraba la nueva cosecha, posiblemente la mejor de todos los años que llevaba al frente del negocio familiar. Bianca estaba de pie en la terraza de su casa, observando cómo Alden hablaba con Noah al borde del viñedo. No oía su conversación, pero veía sus animados gestos y cómo Noah asentía con respeto mientras escuchaba a Alden. Durante esos meses, Alden se había convertido en una parte indispensable de su mundo. Pasaba aquí casi todo su tiempo libre, aprendiendo el proceso de elaboración del vino, conociendo a los empleados y profundizando en los entresijos del negocio. El teléfono de Bianca vibró. Un mensaje de Pearl. ¿Cómo van los preparativos para la cata? ¿Necesitas ayuda? Bianca respondió rápidamente. Todo bajo control. Ven a las 5, te esperamos. La cata de hoy era un evento importante. A Pallister Estate acudían representantes de grandes distribuidores internacionales. Era una oportunidad para introducir el vino en nuevos mercados, algo con lo que Bianca había soñado desde que tomó las riendas de la bodega. Alden terminó la conversación con Noah y se dirigió a la terraza. Los rayos del sol doraban su cabello rubio y en sus labios se dibujaba la misma sonrisa que una vez conquistó el corazón de Bianca. Ahora ella no podía imaginar su vida sin ese hombre. ¿De qué hablaban con tanto entusiasmo?, preguntó Bianca cuando él se acercó a ella. Le contaba a Noah sobre las cartas de vinos de nuestros hoteles, respondió Alden rodeándola por la cintura. Le ha interesado la posibilidad de suministrar en exclusiva su vino. Podría ser un excelente comienzo para la expansión internacional. Nuestro vino, le corrigió Bianca. Me gusta cómo te involucras en los asuntos de la bodega. Es como si ya fuera en parte tuya. Alden se quedó pensativo por un momento, y luego su rostro se iluminó con determinación. En realidad, quería hablar contigo sobre esto después de la cata, pero parece que ahora es el momento más adecuado. Se arrodilló en el suelo de madera de la terraza y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Bianca Pallister, estos 8 meses han sido los mejores de mi vida. Me has enseñado lo que significa vivir con pasión y con un propósito. Quiero despertarme a tu lado cada mañana, ver cómo crecen nuestros viñedos, cómo madura nuestro vino, cómo florece nuestro amor. Abrió la cajita, en la que brillaba un impresionante diamante rodeado de pequeños rubíes. ¿Quieres casarte conmigo? Bianca se quedó paralizada, sin poder creer lo que veían sus ojos y oían sus oídos. Intuía que su relación iba en esa dirección, pero no esperaba la propuesta tan pronto. Sin embargo, ¿no era eso lo que había estado soñando todo este tiempo? Un hombre que compartiera su amor por la vinicultura, comprendiera su pasión y apoyara sus sueños. Sí, exhaló ella, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza en el pecho. Sí, Alden, quiero casarme contigo. Él le puso el anillo en el dedo, se levantó y la hizo girar en sus brazos.
Rieron como niños, planeando el futuro en la euforia del momento. «Mis padres estarán encantados», dijo Alden cuando por fin se calmaron. «Especialmente mi madre. Ya me ha acosado con preguntas sobre cuándo voy a convertir a esa chica vinícola en parte de la familia Tremaine». Bianca se tensó ligeramente. «Todavía no he conocido a tus padres. Y si no les gusta esa chica vinícola». «No digas tonterías», Alden le besó la punta de la nariz. «Te querrán tanto como yo. Ahora vamos a prepararnos para la cata. Esta noche celebraremos nuestro compromiso». La cata fue un éxito. Los representantes de las empresas distribuidoras quedaron encantados con los vinos de Pallister Estate, especialmente con la nueva variedad en la que Bianca había estado trabajando durante el último año. Se firmaron acuerdos preliminares y el futuro de la bodega parecía más prometedor que nunca. Pearl, que había ayudado a organizar el evento, se fijó en el anillo del dedo de su amiga casi de inmediato, pero no dijo nada hasta que se marcharon los últimos invitados. «Así que al final lo ha hecho», dijo mientras examinaba la joya. «El anillo es precioso, no lo discuto, pero ¿no crees que es demasiado pronto? Cuando sabes que es lo correcto, no tiene sentido esperar», repitió Bianca las palabras que había dicho muchos meses atrás. «Lo amo, Pearl, y él me ama a mí. ¿Qué podría ser más sencillo?» «Nada, si realmente es así», suspiró Pearl. «¿Has conocido a sus padres? ¿A la famosa Vivian Tremaine?» Bianca negó con la cabeza. «Todavía no, pero Alden prometió organizar un encuentro pronto. Dice que les encantará». «Espero que tenga razón», dijo Pearl, pero en sus ojos se leía la duda. La presentación a los padres de Alden tuvo lugar una semana después. Roland y Vivian Tremaine volaron a Jones Creek en su avión privado expresamente para conocer a su futura nuera. La comida se organizó en la mansión principal de los Tremaine, un magnífico edificio de estilo colonial situado en una colina con vistas a la ciudad. Bianca se puso su mejor vestido y se llevó una botella de vino especial, un cabernet añejo que su padre guardaba para ocasiones especiales. El mayordomo la acompañó al espacioso salón, donde ya se habían reunido Alden y sus padres. Roland Tremaine era un hombre alto, con unas nobles canas en las sienes y los ojos cansados de alguien que había visto mucho en la vida. Vivian era una mujer menuda, de porte impecable, mirada aguda y aparente fragilidad, tras la cual se adivinaba una voluntad de acero. «Así que esta es la chica que ha conquistado el corazón de mi hijo», dijo Vivian, mirando a Bianca con aire evaluador. «Debo reconocer que tienes buen gusto, Alden». «Encantado de conocerla, señorita Pallister», saludó Rowland con más cordialidad, estrechándole la mano. «Alden nos ha hablado de su bodega. Suena impresionante». «Gracias, señor Tremaine», respondió Bianca tendiéndole una botella de vino. «Es para usted. Una de las mejores cosechas de mi padre». Roland aceptó el regalo con evidente satisfacción, pero Vivian se limitó a asentir con frialdad. «¡Qué detalle! Espero que no sea demasiado ácido. Tengo un paladar bastante sensible». La comida transcurrió en un ambiente tenso. Roland intentó mantener una conversación distendida, preguntando a Bianca sobre la bodega, sus planes de futuro y las nuevas variedades de uva. Vivian, por su parte, hacía preguntas que más bien parecían un interrogatorio, sobre la situación financiera de Pallister Estate, su educación, su familia. «¿Así que tus padres murieron en un accidente aéreo?», precisó Vivian. «Qué trágico. ¿Y tú eres la única heredera?». «Sí», asintió Bianca. «La bodega pasó a mis manos. ¿Y la gestionas tú sola? Sin experiencia, sin formación en este ámbito, es sorprendente que el negocio siga existiendo». «Mamá», intervino Alden. «Bianca ha hecho un trabajo increíble. Pallister Estate prospera bajo su dirección». «Por supuesto, querido, no lo dudo», sonrió Vivian, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo pienso en el futuro. La gestión de una bodega requiere mucho tiempo y esfuerzo. ¿Cómo va a desempeñar el papel de esposa de Tremaine?
Tenemos nuestras obligaciones, nuestras tradiciones. Bianca sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Estaba claro que Vivian no la veía como una nuera, sino más bien como un estorbo. Alden y yo encontraremos la manera de compaginar nuestras obligaciones, afirmó con firmeza. No voy a renunciar a la bodega, pero eso no me impedirá ser una buena esposa. Oh, estoy segura de que mi hijo encontrará la solución óptima, dijo Vivian con un matiz que solo ella entendía. Después de comer, Roland propuso a Bianca visitar la finca, y ella aceptó encantada, para librarse, al menos por un rato, de la atenta mirada de su futura suegra. No te tomes las palabras de Vivian a pecho, dijo Roland mientras paseaban por el cuidado jardín. Solo se preocupa por el bienestar de la familia. Nuestro negocio es el trabajo de su vida, al igual que tu bodega es el tuyo. Lo entiendo, respondió Bianca, y respeto su dedicación al negocio familiar, pero esperaba una acogida más cálida. Roland sonrió con tristeza. Vivian necesitará tiempo para acostumbrarse a la idea de que su hijo se va a casar. Siempre ha sido muy posesiva con Alden, pero créeme, te apreciará cuando te conozca mejor. La velada terminó con una fría despedida. Bianca sintió la mirada evaluadora de Vivian sobre ella hasta el último segundo, cuando se subió al coche de Alden. «Bueno, ¿qué te ha parecido mi familia?», preguntó él cuando se alejaron de la finca. «Tu padre es una persona muy agradable», respondió Bianca diplomáticamente. «Y tu madre, sin duda, es una mujer impresionante». Alden se echó a reír. «Ya te dije que daba un poco de miedo, pero bajo esa coraza de hielo se esconde un corazón cariñoso. Solo quiere lo mejor para mí. ¿Y crees que yo soy lo mejor para ti? Estoy completamente seguro de ello», respondió él con seriedad, apretándole la mano. «Y pronto mi madre también lo entenderá». Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos para la boda. Bianca y Alden decidieron celebrar la ceremonia en los terrenos de Pallister Estate, entre los viñedos, y organizar la recepción en el edificio principal de la bodega. Vivian insistió en una celebración más tradicional y a gran escala en la finca de los Tremaine, pero los novios se mantuvieron firmes. «Es nuestra boda», le dijo Alden a su madre durante una de las discusiones, «y queremos celebrarla como nos guste». «Por supuesto, querido», cedió Vivian con una sonrisa forzada. «Pero no te olvides del estatus de la familia. Los Tremaine no celebran bodas íntimas en el campo». «Pallister Estate no es solo el campo», replicó Bianca sintiendo cómo crecía su irritación. «Es un lugar histórico con una rica tradición». «Por supuesto, querida», respondió Vivian con frialdad. «Como tú digas, pero al menos déjame hacer la lista de invitados. Hay personas a las que simplemente hay que invitar». Tuvieron que aceptar este compromiso, aunque Bianca sentía que, con cada concesión, su boda les pertenecía cada vez menos y se convertía cada vez más en un evento de la familia Tremaine. Una noche, aproximadamente 2 semanas antes de la fecha prevista, Bianca trabajaba hasta tarde en su despacho de la casa de campo. Estaba revisando los informes de las últimas ventas cuando oyó llegar el coche de Alden. Había regresado de un viaje a Nueva York, donde había estado resolviendo algunos asuntos de la empresa familiar. Para su sorpresa, no estaba solo. La voz femenina, que Bianca reconoció sin lugar a dudas como la de Vivian, sonaba suave pero clara en la quietud de la noche. «Es necesario, Alden. No hay discusión posible», decía Vivian. «El contrato debe firmarse antes de la boda». «Lo sé, mamá», respondió Alden con un tono de irritación. «Pero no se le pueden presentar esos papeles sin más. Hay que explicárselo, prepararle el terreno». «¿Para qué? ¿Para que tenga tiempo de consultar con los abogados? Es un contrato matrimonial estándar que protege los intereses de nuestra familia. Si realmente te ama a ti y no a tu dinero, lo firmará sin pensarlo 2 veces. No se trata de dinero, y tú lo sabes. Se trata de la bodega, de su legado. Bianca no aceptará ceder el control de Pallister Estate sin más». «¿Quién ha hablado de ceder el control?». La voz de Vivian se volvió más dulce.
Solo es un seguro, una formalidad. Además, pensaba que ibais a gestionar la bodega juntos, unir vuestros negocios, ampliar horizontes. Sí, pero no hay ningún boring, Alden. Recuerda tu deber para con la familia, nuestros planes. Ella debe firmar el contrato, y punto. Si se niega, significa que tiene sus propios planes para nuestra fortuna. Bianca se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Alden nunca había mencionado un contrato matrimonial. ¿Y a qué planes se refería Vivian? ¿Por qué Alden no había hablado con ella de ningún plan para fusionar los negocios? Oyó cómo se cerraba la puerta del coche y regresó rápidamente a su mesa, fingiendo estar completamente absorta en su trabajo. Unos minutos más tarde, Alden entró solo en el despacho, le dio un beso en la cabeza y le preguntó cómo le había ido el día. Bianca quería preguntarle directamente por la conversación que había escuchado, pero algo la detuvo. Quizás el miedo a que se confirmaran sus sospechas, o la esperanza de que Alden sacara el tema él mismo y le diera una explicación que disipara sus dudas. Todo va bien, respondió ella. Las ventas están aumentando, especialmente después de ese artículo en la revista de vinos. ¿Qué tal tu viaje? Productivo, dijo él. He discutido varios asuntos importantes con la junta directiva. Por cierto, mi madre ha venido conmigo. Quiere participar más activamente en los preparativos de la boda. He visto su coche, asintió Bianca. ¿Ha venido? No, solo me ha traído y se ha ido a la finca. Le gustaría verte mañana para discutir algunos detalles de la ceremonia. Bianca contuvo un suspiro. Otra excusa para intervenir. Pero ahora le preocupaba más ese misterioso contrato. Alden, comenzó con cautela, nunca hemos hablado de los aspectos legales de nuestro matrimonio. ¿Tú planeas proponerme firmar un contrato matrimonial? Observó atentamente su reacción. Por un instante, algo parecido al pánico se reflejó en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. Bueno, es una práctica habitual en estos casos, dijo con indiferencia. Teniendo en cuenta el tamaño de la fortuna de mi familia y tu negocio, sería prudente aclarar algunos detalles por escrito. Es solo una formalidad, nada serio. ¿Y cuándo pensabas informarme de esa bamboos? Justo iba a hablar contigo de eso estos días. Alden se acercó a ella y la abrazó por los hombros. Escucha, esto no tiene nada que ver con la confianza. Confío plenamente en ti. Es solo un seguro para ambas partes. Lo entiendo, dijo Bianca lentamente. Probablemente tengas razón y debamos formalizarlo todo legalmente. ¿Cuándo podré ver las condiciones del contrato? Pronto, respondió él evasivamente. Los abogados aún están trabajando en algunos detalles. En cuanto el documento esté listo, te lo enseñaré. Bianca asintió, pero dentro de ella crecía la inquietud. ¿Por qué Alden se muestra tan reacio a hablar del contrato? ¿Qué hay en él que ella no deba saber de antemano? ¿Y por qué Vivian insiste en que se firme antes de la boda? Estas preguntas no le dieron descanso en toda la noche. Por la mañana, intentó volver a hablar con Alden, pero él hábilmente cambió de tema y pasó a discutir el menú de la boda. Después del desayuno, se fue a una reunión en la ciudad, dejando a Bianca sola con sus sospechas. Llamó a Pearl, pero no le contó lo que había oído en la conversación telefónica. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. ¿Ha pasado algo?, preguntó preocupada su amiga. No por teléfono, fue todo lo que dijo Bianca. Pearl llegó una hora más tarde y Bianca le contó todo lo que había oído el día anterior. «Lo sabía», exclamó Pearl. Esa mujer tramaba algo desde el principio. Pero, ¿qué es lo que quieren exactamente de tu bodega? No lo sé, admitió Bianca. Alden hablaba de expandirnos, de unir nuestros negocios, pero sin dar detalles. Pensaba que solo eran planes para el futuro, sueños, y ahora no sé qué pensar. Tienes que ver ese contrato antes de firmar nada, dijo Pearl con firmeza, y enseñárselo a un abogado independiente. Prométemelo. Lo prometo,
asintió Bianca. Quiero a Alden, pero no permitiré que me quiten lo que pertenece a mi familia desde hace 4 generaciones. Por la noche, Alden regresó con una noticia. El organizador de bodas contratado por Vivian insistía en cambiar el lugar de la ceremonia. En su opinión, los viñedos eran demasiado informales para un evento tan importante. ¿Y tú has aceptado?, preguntó Bianca, sintiendo cómo crecía su irritación. He dicho que lo discutiré contigo, respondió Alden conciliadoramente. Escucha, entiendo que esto es importante para ti, pero ¿y si tienes razón? El parque de la finca de mis padres es ideal para una boda. No, Alden, dijo Bianca con firmeza. Ya lo hemos hablado. La boda será aquí, en Pallister Estate. Es mi casa, mi tierra, mi herencia. Nuestra herencia, corrigió él suavemente. Después de la boda, todo lo que es tuyo será nuestro, al igual que todo lo mío será nuestro. Bianca lo miró atentamente. ¿De verdad? Entonces, quizás me cuentes qué planes tiene tu madre para Pallister Estate. ¿Qué significa fusión de negocios? Alden se tensó visiblemente. ¿De qué estás hablando? Ayer escuché vuestra conversación, sobre el contrato, sobre que tengo que firmarlo antes de la boda. ¿Estabas espiando? Su voz adquirió un tono acusador. No, solo estaba en el despacho cuando llegaron. Hablaban bastante alto. Alden suspiró y se frotó la nariz. Escucha, no es lo que parece. Mi madre a veces es demasiado insistente a la hora de defender los intereses de la familia, pero te aseguro que no hay nada en el contrato que pueda perjudicarte. Entonces, ¿por qué no quieres enseñármelo ahora? ¿Por qué tanto secretismo? Aún no está listo, ya te lo he dicho, respondió Alden, y Bianca notó que él evitaba su mirada. En cuanto los abogados terminen, lo verás. ¿Y cuándo será eso? ¿Un día antes de la boda? ¿Una hora antes? Bianca, por favor, le tomó las manos. No discutamos por formalidades. Te amo. Quiero pasar toda mi vida contigo. ¿No es eso lo más importante? Ella quería creerle. Quería olvidar la conversación que había escuchado, el extraño comportamiento de Vivian, sus propias dudas. Pero algo dentro de ella se resistía, como si su instinto de supervivencia le advirtiera del peligro. Yo también te amo, Alden, dijo en voz baja. Por eso quiero claridad en todo lo que respecta a nuestro futuro. El contrato matrimonial no es solo una formalidad. Es un documento que determinará nuestra vida, nuestros derechos, nuestros bienes. Quiero saber qué contiene antes de aceptar firmarlo. Alden la miró fijamente, como si la viera por primera vez. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Hablaré con los abogados. Intentaré acelerar el proceso. Pero Bianca vio en sus ojos que él no le estaba diciendo todo, y eso era lo que más le asustaba. 3 días antes de la boda, Bianca se despertó con la sensación de inquietud que la había perseguido durante las últimas semanas. El sol matutino inundaba el dormitorio con una luz suave, pero ni siquiera eso podía disipar su inquietud. Se giró para mirar a Alden, pero su mitad de la cama estaba vacía. En la almohada había una nota. Me he ido a reunirme con los abogados. Volveré para la cena. Te quiero. Ah. Abogados. Otra vez abogados. Desde que ella había oído hablar del contrato, Alden se reunía con ellos casi todos los días, pero nunca le había mostrado ningún documento. Cada vez que ella le preguntaba, él respondía que el proceso se estaba retrasando por algunos detalles técnicos. Pero el tiempo pasaba. La boda se acercaba y Bianca aún no sabía lo que los Trimey le estaban ocultando. Tomó un café en la terraza contemplando los viñedos. En solo unos días uniría oficialmente su vida a la de Alden. Esa idea debería llenarla de alegría, pero en cambio solo sentía una creciente inquietud. Pearl llamaba todos los días para preguntar por el contrato. Bianca ya estaba cansada de responder que aún no sabía nada. «Tienes que insistir», le decía su amiga. «Si lo alargan hasta el último momento, es que hay algo que no te va a gustar». Y ahora solo quedaban 3 días.
Bianca decidió que hoy obtendría respuestas, costara lo que costara. Pasó la mañana ocupándose de los asuntos de la bodega, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación que tenía pendiente. Cuando el reloj marcó el mediodía, oyó el ruido de un coche que se acercaba, pero en lugar del coche de Alden, en la entrada se detuvo el lujoso sedán negro de Vivian Tremaine. Bianca contuvo un suspiro. Tratar con su suegra siempre había sido una prueba, y hoy no tenía ni la fuerza ni el ánimo para ello. «Bianca, querida», exclamó Vivian, entrando en la casa sin invitación. Llevaba un impecable traje color crema y en la mano un bolso de piel de cocodrilo que seguramente costaba lo mismo que la facturación mensual de una pequeña bodega. «Señora Tremaine», Bianca intentó sonreír. «¡Qué sorpresa! Pensaba que Alden vendría solo». «Oh, está al llegar», respondió Vivian con indiferencia. «Simplemente decidí pasar antes para ver cómo iban los preparativos de la boda. Al fin y al cabo, solo quedaban 3 días». Recorrió el salón, examinando críticamente el entorno. Bianca sabía que Vivian consideraba su casa demasiado modesta y rústica para la futura esposa de Tremaine. «Todo está listo», respondió Bianca con moderación. «El organizador controla cada detalle tal y como querías». «Excelente», asintió Vivian. «Por cierto, ya que estamos a solas, me gustaría hablar contigo de algo». Se sentó con elegancia en el sofá e invitó a Bianca a sentarse a su lado con un gesto. Bianca hubiera preferido quedarse de pie, pero la cortesía pudo más. «Sé que Alden te ha hablado del contrato», comenzó Vivian, mirándola directamente a los ojos. «Y entiendo que te hayas puesto en guardia. Créeme, es un procedimiento habitual para familias de nuestra posición». «No me opongo al contrato matrimonial», respondió Bianca, «pero me gustaría saber qué contiene antes de firmarlo». «Por supuesto, querida», sonrió Vivian. «Alden traerá los documentos hoy, pero pensé que podría explicarte algunos matices para evitar malentendidos». Algo en el tono de Vivian hizo que Bianca se tensara. «¿Qué matices exactamente?» «Verás». Vivian se inclinó ligeramente hacia adelante. «El contrato contiene cláusulas relativas a la gestión de activos. En concreto, tu bodega. ¿Qué pasa con ella?» La voz de Bianca sonó más fría de lo que pretendía. «Nada grave, solo el traspaso de las decisiones administrativas al Consejo de Administración de Tremaine Holdings, de manera puramente formal, por supuesto. Tú seguirás siendo la cara visible de Pallister Estate, solo que las decisiones estratégicas se tomarán de forma colegiada». Bianca sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «No es una formalidad, señora Tremaine. Significa que perderé el control sobre mi propio negocio». «No lo perderás, lo compartirás», la corrigió Vivian. «Piénsalo como una asociación. Nuestra familia tiene una gran experiencia en la gestión de activos. Podremos llevar tu pequeña y encantadora bodega al nivel internacional». «Pallister Estate ya está entrando en el mercado internacional», objetó Bianca. «Y no es una pequeña y encantadora bodega. Es un negocio con más de 100 años de historia, mi legado». Vivian frunció ligeramente el ceño, como si hubiera oído algo desagradable. «Bianca, querida, seamos realistas. Llevas solo 5 años dirigiendo la bodega. Antes ni siquiera te interesaba la vinicultura, y ahora vas a formar parte de la familia Tremaine. Nuestro nombre, nuestros contactos, nuestra reputación, todo eso ahora también te beneficiará a ti. ¿No es justo que, a cambio, nos confíes parte de tus preocupaciones?» Bianca apenas podía contener su indignación. Quería responder que lo justo habría sido ser sinceros desde el principio, en lugar de esperar hasta el último momento. Pero el sonido de un coche acercándose interrumpió esta desagradable conversación. Alden entró en la sala de estar con un maletín de cuero en la mano. Parecía cansado y un poco tenso. «¿Mamá?», se sorprendió. «No sabía que estarías aquí». «He decidido echar una mano», sonrió Vivian. «Explicarle a Bianca algunos detalles del contrato para evitar malentendidos». Alden miró a Bianca con preocupación. «Podríamos discutirlo los dos solos, mamá». «Por supuesto, querido».
Vivian se levantó del sofá. Solo quería suavizar las cosas. Llámame cuando terminéis. Cuando se cerró la puerta tras ella, se hizo un silencio sepulcral en la habitación. ¿Ya te ha contado las condiciones del contrato?, preguntó Alden por fin. Lo suficiente como para entender que quieren quedarse con mi bodega, respondió Bianca con brusquedad. No es así. Alden negó con la cabeza. Nadie quiere quedarse con ella. Solo queremos unirla a nuestra empresa para lograr sinergias. ¿Sinergias? Bianca no daba crédito a lo que oía. Hablas como un folleto corporativo, Alden. ¿Qué ha pasado con el hombre que admiraba mi pasión por la vinicultura? El que decía que amaba Pallister Estate precisamente por su originalidad, por su alma. Él suspiró y dejó el maletín sobre la mesa. Sigo admirándote, Bianca, y tu bodega, pero se trata de negocios, del futuro. Nuestra familia puede ofrecerte recursos con los que ni siquiera había soñado. Enséñame el contrato, exigió Bianca. Quiero ver lo que pone exactamente. Alden sacó una carpeta con documentos de su maletín y se la entregó. Bianca comenzó a leer y, con cada página, su rostro se volvía más sombrío. El contrato estaba redactado de tal manera que, en caso de matrimonio, el paquete de acciones mayoritario de Pallister Estate pasaría a estar bajo el control del Consejo de Administración de Tremaine Holdings. Bianca conservaba el título de propietaria, pero en realidad perdía el derecho a tomar decisiones estratégicas. Es más, en caso de divorcio, podía perder por completo el negocio y recibir solo una compensación económica. Esto es un robo a plena luz del día, dijo en voz baja, cerrando la carpeta. Bianca, por favor. Alden se sentó a su lado. Son solo formulaciones legales. En la práctica lo decidiremos todo juntos. Nunca permitiré que te apartan de la dirección. ¿Y si nos divorciamos? ¿Qué pasará entonces? No nos divorciaremos, dijo con seguridad. Te amo. Pasaremos toda la vida juntos. Pero, ¿y si eso ocurre? El contrato me priva de mi herencia, Alden. Él se quedó en silencio, sin saber qué responder. Bianca vio la lucha en su rostro, el deber hacia su familia contra el amor por ella. No puedo firmar esto, dijo con firmeza. Necesito pensarlo, y quizá deberíamos posponer la boda. No, exclamó Alden. No podemos posponer la boda. Todo está listo. Los invitados están convocados. Será un escándalo. No me preocupa el escándalo, sino que tú y tu familia intentéis engañarme. ¿Por qué esperasteis hasta el último momento? ¿Por qué no discutisteis estas condiciones hace un mes? Yo temía que te negaras, admitió él. Mi madre insistió en que el contrato era necesario, y yo sabía que no estarías de acuerdo con estas condiciones. ¿Y decidiste ponerme entre la espada y la pared 3 días antes de la boda? Cuando no tengo más remedio que aceptar o quedar en ridículo cancelando la ceremonia. Alden parecía avergonzado. Entiendo cómo se ve esto, pero te juro que no quería engañarte. Solo intentaba encontrar un compromiso que satisfaciera a todos. Esto no es un compromiso, Bianca negó con la cabeza. Un compromiso es cuando ambas partes ceden. Aquí solo yo tengo que ceder. Una llamada telefónica interrumpió su conversación. Alden miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi madre. Tengo que contestar. Salió a la terraza y Bianca oyó fragmentos de su conversación. Alden hablaba en voz baja, pero por su tono de voz estaba claro que Vivian estaba descontenta con algo. Cuando volvió, tenía el rostro tenso. Mamá quiere saber si has firmado el contrato. Ya le he dicho que no puedo hacerlo. Bianca, por favor. Se arrodilló ante ella y le tomó las manos. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero créeme, haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de esta decisión. Dirigiremos la bodega juntos, tendré en cuenta tu opinión en todo. ¿Por qué es tan importante para ti?, preguntó ella. ¿Por qué no puedes simplemente decirle a tu madre que firmaremos otro contrato, uno más justo? Alden apartó la mirada y Bianca sintió que él le ocultaba algo. Hay ciertas circunstancias, asuntos familiares.
No puedo explicarlo todo ahora, pero créeme, este contrato es realmente importante. ¿Más importante que yo? ¿Más importante que mi confianza? ¿Que mi herencia? Él no respondió, y ese silencio lo decía todo. Necesito estar sola, dijo Bianca levantándose. Por favor, vete. Bianca, vete, Alden. Necesito pensar. Se levantó a regañadientes, le lanzó una última mirada llena de culpa y decepción y se dirigió hacia la puerta. Te quiero, dijo volviéndose. Decidas lo que decidas, recuerda esto. Después de que se marchara, Bianca se quedó sentada inmóvil durante un largo rato, tratando de asimilar lo que había pasado. Todo en lo que había creído durante los últimos meses se derrumbaba ante sus ojos. Pensaba que había encontrado a alguien que entendía y apreciaba su pasión por la vinicultura, que apoyaría sus sueños en lugar de intentar controlarlos. El teléfono sonó varias veces. Seguramente era Alden, pero ella no respondió. En su lugar, llamó a Pearl. «Ha traído el contrato», dijo en cuanto su amiga respondió. «Es aún peor de lo que pensábamos. Quieren hacerse con el control de Pallister Estate». «Lo sabía», exclamó Pearl. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Bianca con sinceridad. «Le dije que no podía firmarlo, que quizá deberíamos posponer la boda. Y él insistió en que debíamos casarnos según lo previsto. Dijo que me quería, que tendría en cuenta mi opinión, pero ya no sé si puedo confiar en él». «Cancela la boda, Vi», dijo Pearl con seriedad. «Si realmente te ama, lo entenderá. Podrán discutir todo sin esa espada de Damocles sobre sus cabezas». Bianca suspiró. La idea de cancelar la boda 3 días antes de la fecha prevista la asustaba. ¿Qué les diría a los invitados? ¿Cómo explicaría su decisión? «Necesito hablar con él otra vez», dijo. «Quizás podamos llegar a un acuerdo». «Pero no acepte sus condiciones», le advirtió Pearl. «Pase lo que pase, no renuncies al control de Pallister Estate». Después de hablar con su amiga, Bianca decidió dar un paseo por los viñedos. Eso siempre le ayudaba a pensar. El silencio, el olor de la tierra y las uvas, el susurro de las hojas al viento, todo eso la tranquilizaba y le recordaba lo que era realmente importante. Llegó al extremo más alejado de la finca, donde comenzaba un pequeño bosque. Allí, lejos de casa, el teléfono casi no tenía cobertura, lo cual era perfecto, ya que nadie podía molestarla. Pero cuando Bianca estaba a punto de dar media vuelta, el teléfono sonó inesperadamente. Era Noah, su enólogo jefe. «Señorita Pallister», comenzó sin preámbulos, «han llegado la señora Tremaine y su hijo. La están buscando». «Dígales que estoy dando un paseo», respondió Bianca. «Volveré dentro de 1 hora». «De acuerdo», dijo Noah y, tras una pausa, añadió. «Está bien, señorita. Parece alterada estos últimos días». «Todo va bien, Noah. Solo es el estrés preboda», mintió Bianca. «Gracias por preocuparte». Decidió quedarse un rato en el bosque para no encontrarse con los Tremaine. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Media hora más tarde, Bianca se dirigió de vuelta a casa, pero no directamente a través de los viñedos, sino dando un rodeo por un antiguo camino de servicio. No quería que la vieran desde las ventanas. Al acercarse a la casa, oyó voces fuertes que provenían de la ventana abierta de su estudio. Alden y Vivian estaban claramente discutiendo. Bianca se detuvo, sin querer interrumpirlos, pero tampoco podía obligarse a marcharse. «Deberías haber sido más convincente», dijo Vivian con irritación. «Esa chica se interpone entre nosotros y la salvación de nuestro negocio». «No la llames, esa chica», replicó Alden. «Se llama Bianca, y la amo». «¿Amor?», resopló Vivian. «No es momento para sentimentalismos, Alden. Sabes cuál es nuestra situación. Si no conseguimos el control de esta bodega y sus tierras, lo perderemos todo. El banco no nos concederá un nuevo crédito sin activos adicionales». «Lo sé, mamá», dijo Alden con cansancio, «pero no puedo obligarla a firmar el contrato en contra de su voluntad». «Claro que puedes», exclamó Vivian.
Haz lo que sea necesario, pero ella debe firmar ese contrato. Intimídala, sedúcelo, prométele el oro y el moro, no me importa. Pero antes de la boda, ese documento debe estar firmado. De lo contrario, todo habrá terminado. Bianca sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Los Trimey estaban endeudados. ¿Planeaban utilizar su bodega como garantía para obtener un préstamo? ¿Todo este tiempo Alden había fingido amarla solo para salvar el negocio familiar? Retrocedió hasta que su espalda chocó contra un viejo roble. Luego se deslizó lentamente al suelo y se abrazó las rodillas con los brazos. Todo quedó claro. El interés de Alden por la vinicultura, su repentina pasión por Pallister Estate, su precipitada propuesta de matrimonio, todo formaba parte del plan. No en vano Vivian había insistido tanto en el contrato matrimonial, no en vano habían esperado hasta el último momento, esperando que ella firmara el documento bajo la presión de las circunstancias. El primer impulso de Bianca fue irrumpir en la casa y decirles lo que pensaba de sus maquinaciones. Pero algo la detuvo. La ira es mala consejera, especialmente cuando se trata de negocios. Sacó el teléfono y marcó el número de Pearl. «Tenías razón», dijo en cuanto su amiga respondió. «Todo es peor de lo que pensábamos. Los Trimey están endeudados. Quieren utilizar mi bodega como garantía para obtener un préstamo». «Dios mío», suspiró Pearl. «¿Qué vas a hacer?» Bianca respiró hondo. En su cabeza comenzó a formarse un plan. «Fingiré que me rindo», dijo lentamente. «Diré que firmaré el contrato, pero que necesito tiempo para hacer algunos pequeños cambios. Mientras tanto, necesito saber más sobre la situación financiera de los Trimey, sobre su negocio, sus deudas, sus acreedores. ¿Cómo piensas hacerlo? Tengo algunos contactos. ¿Te acuerdas de Liam, mi compañero de clase? Ahora trabaja en un gran banco de inversiones. Creo que él podrá ayudarme. Y además...» Bianca se calló, pensando en el siguiente paso. «Quiero contratar a un detective privado. Si los Trimey están ocultando algo, tengo que saber qué es». «Suena como un plan», aprobó Pearl. «¿Qué tengo que hacer?» «Ven a mi casa. Les diremos a Alden y Vivian que me estás ayudando con los últimos preparativos de la boda, pero en realidad empezaremos a recopilar información. Estaré allí en 1 hora», prometió Pearl. «Aguanta, Vi. No dejaremos que te quiten lo que es tuyo por derecho». Bianca se levantó del suelo, se sacudió los vaqueros y enderezó los hombros. La ira y el resentimiento dieron paso a una fría determinación. Si los Trimey querían guerra, la tendrían. Se dirigió a la casa, preparando mentalmente su discurso. Tenía que ser convincente, tenía que hacerles creer que se había rendido. Mientras ellos celebraban la victoria, ella empezaría a reunir armas para contraatacar. Cuando Bianca entró en la casa, Alden y Vivian se callaron a mitad de la frase. La miraban con una expresión en la que se mezclaban la culpa, la esperanza y la impaciencia. «Lo he pensado», comenzó Bianca esforzándose porque su voz sonara sumisa. «Y he decidido firmar el contrato». Vivian no pudo ocultar una sonrisa de triunfo, mientras que Alden parecía a la vez contento y avergonzado. «Pero necesito tiempo para hacer algunos cambios», continuó Bianca. «Nada importante, solo algunas precisiones. Firmaré el documento justo antes de la boda. Así estará bien». «Por supuesto, querida», dijo Vivian con voz melosa. «Te daremos tiempo para que leas cada letra. Al fin y al cabo, es tu futuro». «Sí», pensó Bianca, mirándola a los ojos. «Es mi futuro, y no voy a permitir que me lo roben». Bianca recibió la mañana del día que debía ser el día de su boda con una calma inusual. Durante los 2 últimos días apenas había dormido, recopilando información sobre el negocio de los Tremaine. Lo que descubrió resultó ser incluso peor de lo que había imaginado. El imperio hotelero, que aparentemente parecía próspero, en realidad estaba al borde de la quiebra. Las deudas, los gastos desmesurados de Roland y Vivian, los negocios dudosos, la evasión fiscal,
Todo ello dibujaba un panorama de colapso financiero que la familia intentaba posponer por todos los medios. El detective privado contratado por Bianca descubrió que Tremaine Holdings había obtenido un importante préstamo del banco Meridian Trust con sus activos como garantía. Pero su valor estaba cayendo y el banco exigía garantías adicionales. Ahí es donde Bianca entró en escena con su rentable bodega y, lo que es más importante, sus extensas propiedades inmobiliarias, cuyo valor de mercado superaba varias veces la valoración actual del negocio. El plan de los Tremaine era sencillo: hacerse con el control de Pallister Estate mediante un contrato matrimonial y luego utilizarlo como garantía para refinanciar sus deudas. Bianca solo iba a ser un medio para salvar su imperio tambaleante. Liam, su amigo de la universidad que trabajaba en un gran banco de inversión, confirmó sus temores. Tremaine Holdings estaba a un paso de declararse en quiebra por sus obligaciones crediticias. Solo una importante inyección de capital o una nueva garantía importante podrían salvarlos de la ruina. «¿Sabes?», dijo Liam durante su última conversación telefónica, «las acciones de Meridian Trust se cotizan ahora a un precio reducido debido a los rumores sobre los préstamos problemáticos de su cartera. Si quieres tener influencia sobre los Tremaine, esta podría ser una oportunidad interesante». Bianca tomó nota, pero primero tenía que hacer lo más difícil: cancelar la boda y romper públicamente con Alden. Pensó cuidadosamente cada palabra, cada paso. No debía ser solo un drama personal, sino el primer golpe de su plan de venganza. Pearl llegó temprano por la mañana para apoyar a su amiga. Trajo consigo varios ejemplares del periódico local Jones Creek Chronicle. «El artículo está en la tercera página», dijo, entregándole uno de los periódicos. «Mi amigo de la redacción hizo todo lo que le pedimos». Bianca abrió el periódico. El titular decía: «La boda del año en duda. La heredera de la bodega acusa a la familia Tremaine de manipulación financiera». El artículo era breve, pero conciso. El periodista insinuaba los problemas financieros de los Tremaine y sus intentos de utilizar el matrimonio para salvar el negocio. «Esto es solo el principio», dijo Bianca, dejando el periódico a un lado. «Por la noche, la noticia se habrá extendido por toda la ciudad». Sacó el teléfono y abrió la lista de contactos. Luego escribió el mismo mensaje a todos los invitados a la boda. «Lamento informarles que la boda se cancela por razones que se aclararán en breve. Les pido sinceras por las molestias. Bianca Pallister». Pearl observaba atentamente a su amiga. «¿Cómo te sientes?» «Extraña», respondió Bianca con sinceridad. «Lo amaba, Pearl, lo amaba de verdad, y una parte de mí todavía espera que sea algún tipo de error, que él no pudiera hacerme eso. Pero tú misma oíste su conversación», le recordó Pearl con delicadeza. «Viste el contrato, sabes de sus problemas financieros». «Lo sé», asintió Bianca. «Y no voy a dar marcha atrás, es solo que duele». Sonó el teléfono. Alden. Bianca rechazó la llamada, como había hecho los 2 últimos días. No quería hablar con él hasta que estuviera completamente preparada para la confrontación. A los pocos minutos recibió un mensaje. «Bianca, ¿qué pasa? ¿Por qué cancelas la boda? ¿Qué mensajes has enviado a los invitados? Por favor, respóndeme. Te quiero». No respondió. En su lugar, marcó el número de Liam. «Lo he decidido», dijo en cuanto él respondió. «Quiero comprar acciones de Meridian Trust. ¿Cuántas puedo permitirme?» Liam se quedó en silencio, aparentemente haciendo cálculos rápidos. «Teniendo en cuenta los activos líquidos de Pallister Estate y tus ahorros personales, diría que alrededor del 5%. Eso te convertiría en una de las mayores accionistas minoritarias. ¿Suficiente para tener voz? Dada la actual fragmentación de los accionistas, más que suficiente, especialmente teniendo en cuenta el crédito problemático de los Tremaine. Entonces, manos a la obra, hoy mismo». Tras esta conversación, Bianca sintió una oleada de energía.
El plan empezaba a tomar forma. No solo quería vengarse de los Tremaine, sino que iba a destruir por completo su negocio, tal y como ellos habían intentado destruir el suyo. Al mediodía llegó un mensajero con un sobre. Dentro había una carta de Vivian Tremaine, escrita en papel con el membrete de la empresa. Querida Bianca, me he enterado de tu intención de cancelar la boda y estoy muy preocupada. Alden está desconsolado. No entendemos qué ha motivado esta decisión. Si se trata del contrato matrimonial, estamos dispuestos a renegociar las condiciones. Por favor, reunámonos y discutamos todo tranquilamente como personas civilizadas. Atentamente, Vivian Tremaine. Bianca sonrió. Vivian estaba claramente tratando de salvar la situación, sin sospechar que Bianca sabía toda la verdad. Bueno, la reunión era realmente necesaria, pero no para discutir las condiciones, sino para hacer una denuncia pública. Le diré que acepto reunirme, le dijo a Pearl, en el restaurante La Costa Azul a las 6 de la tarde. Es un lugar bastante público. Siempre hay mucha gente influyente de Jones Creek. ¿Estás segura de que podrás hacerlo?, preguntó Pearl con preocupación. Más que segura, respondió Bianca con firmeza. Además, te tengo a ti. Vendrás conmigo, ¿verdad? Por supuesto, asintió Pearl. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Después de comer, Bianca recibió una llamada de Liam. El trato estaba cerrado. Se había convertido en propietaria del 5.3 de las acciones de Meridian Trust. Para alguien sin experiencia en asuntos financieros, esto podría parecer una bagatela, pero Bianca sabía que, en el mundo de las altas finanzas, tal paquete de acciones le daba una influencia considerable. El siguiente paso es reunirte con la dirección del banco, dijo Liam. Como accionista tienes derecho a expresar tu opinión sobre los créditos problemáticos, por ejemplo, sobre el concedido a Tremaine Holdings. Me pondré en contacto con ellos mañana, respondió Bianca. Hoy tengo otra reunión importante. A las 6 de la tarde, el restaurante La Surny Bereg estaba lleno. Era uno de los locales más prestigiosos de Jones Creek, donde solían comer los políticos, empresarios y famosos locales. Bianca eligió expresamente una mesa en el centro del salón, bien visible desde todos los ángulos. Vivian y Alden llegaron puntuales a la hora acordada. Vivian iba impecablemente vestida y se comportaba con su habitual arrogancia, pero una persona observadora podía notar la tensión en sus ojos. Alden parecía agotado, con ojeras y la corbata mal atada. «Bianca, querida», comenzó Vivian en cuanto se sentaron a la mesa. «Estamos muy contentos de que hayas aceptado reunirte con nosotros. Es necesario resolver este malentendido lo antes posible». «¿Malentendido?», repitió Bianca con una sonrisa fría. «¿Llamas malentendido al engaño y la manipulación? ¿De qué estás hablando?». Vivian fingió hábilmente no entender. «Sobre vuestro plan de utilizar mi bodega para salvar vuestro negocio en quiebra», dijo Bianca sin rodeos. «Sobre el contrato que me priva del control sobre mi herencia. Sobre las deudas de Tremaine Holdings con Meridian Trust. Sobre cómo le dijiste a tu hijo, haz lo que sea necesario, pero ella debe firmar este contrato». Vivian palideció y Alden bajó la mirada. «No lo entiendes», comenzó a decir, pero Bianca lo interrumpió. «Lo entiendo perfectamente, Alden. Tu madre y tú decidisteis utilizarme para salvar vuestro negocio. Fingiste estar enamorado para tener acceso a los activos de mi familia». «No es así», exclamó él. «Realmente te amo, Bianca. Sí, nuestra empresa tiene dificultades financieras y sí, el contrato iba a ayudar con eso, pero mis sentimientos por ti son reales. Tan reales que estabas dispuesto a engañarme, a privarme del control sobre el asunto de mi vida». Bianca negó con la cabeza. «No te creo, Alden. Nunca más te creeré». Se dio cuenta de que varios clientes de las mesas vecinas ya no ocultaban su interés por su conversación. «Perfecto. Cuantos más testigos, mejor». «Bianca, por favor», suplicó Alden. «Hablemos a solas. Te lo explicaré todo».
No hay nada más que hablar, respondió Bianca. La boda se cancela. Nuestra relación ha terminado. Y en cuanto a tu negocio, sonrió, y esa sonrisa hizo que Vivian se estremeciera. Debes prepararte para graves dificultades. ¿A qué te refieres?, preguntó Vivian con recelo. Pronto lo sabrás, respondió Bianca levantándose de la mesa. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Pearl la siguió, sin ocultar su orgullo por su amiga. «Has estado magnífica», dijo cuando salieron del restaurante. «¿Has visto sus caras? Están en pánico». «Esto es solo el principio», respondió Bianca. «Mañana me reuniré con la dirección de Meridian Trust y luego...» La interrumpió el sonido del teléfono. Era Liam. «Bianca, no te lo vas a creer. Un periodista de Business Insider quiere hablar contigo. Está preparando un reportaje sobre los problemas financieros de Tremaine Holdings y ha oído que tú puedes arrojar luz sobre algunos detalles». «¿Quién se lo ha contado?», se sorprendió Bianca. «Ni idea», respondió Liam. «Pero en los círculos financieros las noticias se difunden rápidamente, especialmente cuando se trata de la posible quiebra de una empresa tan conocida». Bianca sonrió. Su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que esperaba. «Dale mi número», dijo. «Le contaré todo lo que sé». Al día siguiente, la entrevista con Bianca apareció en la versión online de Business Insider. Fue cautelosa, evitando acusaciones directas que pudieran dar lugar a una demanda por difamación, pero dio suficiente información como para despertar el interés de los analistas financieros y los reguladores. «Como empresaria, siempre examino cuidadosamente a los socios potenciales», decía el artículo, «y a veces descubres cosas que te hacen pensar en la estabilidad y la ética del negocio. Por desgracia, Tremaine Holdings resultó ser uno de esos casos». También mencionó prácticas contables dudosas y una estrategia agresiva de absorción de pequeñas empresas, insinuando que los reguladores deberían examinar más de cerca las actividades de la empresa. El artículo causó un gran revuelo en los círculos empresariales de Jones Creek y más allá. Las acciones de Tremaine Holdings cayeron un 7,2%, y varios clientes importantes anunciaron que revisarían sus contratos con los hoteles de la cadena. Ese mismo día, Bianca se reunió con la dirección de Meridian Trust. Como nueva accionista, expresó su preocupación por los riesgos asociados al importante crédito de Tremaine Holdings. «Según mis datos», dijo durante la reunión, «la garantía de este crédito está considerablemente sobrevalorada. El valor real de los activos de Tremaine Holdings es, como mínimo, un 30% inferior al declarado. Esto supone un grave riesgo para el banco y sus accionistas». El director ejecutivo del banco, un experimentado financiero con 30 años de experiencia, escuchó atentamente sus argumentos. «Señorita Pallister», dijo tras una pausa, «valoramos su preocupación. Le aseguro que nuestro departamento de riesgos llevará a cabo una evaluación adicional de la garantía. Si sus temores se confirman, nos veremos obligados a exigir garantías adicionales o el reembolso anticipado de parte de la deuda». Eso era precisamente lo que Bianca esperaba. Sabía que los Tremaine no podrían proporcionar garantías adicionales, y el reembolso anticipado era impensable, ya que simplemente no disponían de ese dinero. Los días siguientes trajeron nuevos golpes a la reputación de los Tremaine. Otras dos publicaciones financieras se hicieron eco de la noticia, y un periódico local publicó un extenso artículo sobre la boda fallida y el escándalo en torno al contrato matrimonial. Bianca no se limitó a la prensa. Se puso en contacto con varios antiguos socios de Tremaine Holdings que habían tenido experiencias negativas con la empresa. Sus historias sobre compromisos incumplidos, retrasos en los pagos y métodos agresivos de hacer negocios echaron más leña al fuego. Pearl, que observaba las acciones de su amiga, no podía ocultar su admiración.
Eres aterradora cuando te enfadas, le dijo una noche, mientras discutían las últimas noticias. Recuérdame que nunca me convierta en tu enemiga. Bianca sonrió con tristeza. Solo defiendo lo que me pertenece, lo que intentaron quitarme. ¿Y hasta dónde estás dispuesta a llegar?, preguntó Pearl con seriedad. Hasta el final, respondió Bianca con firmeza. Ellos querían destruir mi legado. Ahora yo los destruiré a ellos. En medio de esta campaña, Alden apareció en la puerta de su casa. Era la primera vez que se veían desde su encuentro en el restaurante. Tenía peor aspecto aún, demacrado, con barba incipiente y mirada apagada. «¿Qué quieres?», preguntó Bianca con frialdad sin invitarlo a entrar. «Hablar», respondió él. «Por favor, Bianca, 5 minutos es todo lo que pido». Ella dudó. Una parte de ella quería simplemente cerrarle la puerta en las narices, pero otra parte, la que aún recordaba los momentos felices de su relación, no podía negarle ese pequeño favor. 5 minutos, dijo, apartándose a un lado. Alden entró y se detuvo en medio del salón, sin saber por dónde empezar. «Lo que estás haciendo», dijo finalmente, «nos está destruyendo. Te has destruido a ti mismo», replicó Bianca, «con tu codicia, con tu engaño». «No quería engañarte», dio un paso hacia ella. «Sí, sabía de los problemas financieros de nuestra empresa, y sí, mi madre insistió en este contrato. Pero realmente te amo, Bianca. Nunca fue fingido. Y, sin embargo, estabas dispuesto a quitarme el control de la bodega». Ella cruzó los brazos sobre el pecho. «A privarme del derecho a decidir el destino del negocio de mis padres, de mis abuelos». «Quería encontrar un compromiso», dijo Alden. «Una forma de salvar el negocio de mi familia y mantener nuestra relación. Pensé que podríamos dirigir la bodega juntos, convertirla en parte de algo más grande». «Ni siquiera ahora lo entiendes, ¿verdad?». Bianca negó con la cabeza. «Pallister Estate no es solo un negocio que se puede vender, fusionar o reestructurar. Es mi hogar, mi vida, mi legado. Y tú querías convertirlo en una garantía para salvar vuestro imperio tambaleante». Alden bajó la cabeza. «Cometí un error», admitió. «Un terrible error, pero podemos arreglarlo todo. Empecemos de nuevo. Olvidemos el contrato, el negocio, todo. Solo tú y yo, como al principio». Bianca lo miró fijamente. Una parte de ella quería creer que aún se podía recuperar todo, que ese hombre al que había amado existía de verdad y no era solo una máscara creada para ganarse su confianza. Pero otra parte de ella, más fuerte y racional, sabía que la confianza se había roto para siempre, que cada vez que lo mirara recordaría las palabras que le había dicho a su madre. «Lo sé, mamá, pero no puedo obligarla a firmar el contrato en contra de su voluntad. No, no quiero, sino no puedo». Estaba dispuesto a engañarla, pero no sabía cómo hacerlo. «Tus 5 minutos han terminado», dijo ella fríamente. «Por favor, vete, Bianca, te lo ruego. Vete, Alden. Todo ha terminado entre nosotros». Él la miró durante unos segundos más con una mirada suplicante y luego, con la cabeza gacha, se dirigió hacia la puerta. «Nunca dejaré de amarte», dijo, volviéndose en el umbral. «Pase lo que pase, recuerda esto». Bianca no respondió. Permaneció inmóvil hasta que oyó cómo su coche se alejaba de la casa. Solo entonces se permitió sentarse en un sillón y cubrirse el rostro con las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todos esos días finalmente brotaron. No solo lloraba por el amor perdido, sino también por su ingenuidad, por su fe en que había encontrado a un hombre que la aceptaría y la amaría tal y como era, con su pasión por la vinicultura y su dedicación al negocio familiar. Pero cuando las lágrimas se secaron, una nueva determinación ocupó su lugar. Los Tremay habían intentado quitarle Pallister Estate, lo más preciado que tenía. Ahora ella les quitaría todo lo que ellos apreciaban: su reputación, su negocio, su orgullo. Una llamada telefónica la sacó de su ensimismamiento. Era Liam. «Bianca, tengo noticias», dijo.
Meridian Trust acaba de anunciar que llevará a cabo una auditoría completa de la cartera de créditos de Tremaine Holdings. Además, me han informado de que la agencia tributaria se ha interesado por algunas operaciones de la empresa en los últimos 3 años. Bianca sonrió a través de las lágrimas secas. Estupendo. Todo va según lo previsto. Habían pasado 3 meses desde que Bianca Pallister rompiera su compromiso con Alden Tremaine. La primavera había dado paso al verano y los jóvenes brotes de los viñedos de Pallister Estate se habían convertido en robustas vides, cargadas de bayas llenas de jugo. Bianca estaba de pie en la misma colina desde la que le gustaba observar sus propiedades y pensaba en cómo había cambiado su vida últimamente. Los materiales recopilados por el detective privado resultaron ser una verdadera mina de oro. Documentos, correos electrónicos, testimonios de antiguos empleados. Todo ello dibujaba un panorama de infracciones sistemáticas en la gestión de los negocios de la familia Tremaine. Evasión fiscal, soborno de funcionarios para obtener permisos de construcción, incumplimiento de la legislación laboral. La lista era larga e impresionante. A través de sus abogados, Bianca entregó todos estos materiales a la Comisión de Valores y Bolsa, al Servicio de Impuestos y a otros organismos reguladores. Fue cautelosa. Su nombre no aparecía oficialmente en ningún sitio, pero en los círculos empresariales de Jones Creek todos sabían quién estaba detrás de la investigación que se había iniciado. El primer golpe recayó sobre las finanzas de los Tremaine. Meridian Trust, tras completar la auditoría de la cartera de créditos, exigió el pago inmediato del 30% de la deuda o la presentación de garantías adicionales. Los Tremaine no tenían ni lo uno ni lo otro. El segundo golpe lo asestó la agencia tributaria, que inició una inspección a gran escala de las actividades de Tremaine Holdings durante los últimos 5 años. Los inspectores se instalaron literalmente en las oficinas de la empresa, exigiendo acceso a todos los documentos y transacciones. El tercer golpe fue una serie de publicaciones en la prensa económica sobre infracciones sistemáticas en el funcionamiento de la cadena hotelera Tremaine. Los periodistas, que tuvieron acceso a documentos internos, Bianca nunca lo admitió, pero la fuente fue precisamente su detective, revelaron hechos de falsificación de informes, sobrevaloración de activos y otras maquinaciones. La reputación de la familia, tan apreciada por Vivian, quedó destruida en cuestión de semanas. Las acciones de Tremaine Holdings se desplomaron un 73% y los clientes comenzaron a cancelar masivamente sus reservas en sus hoteles. Bianca observaba el colapso con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía satisfacción. Los Tremaine habían recibido su merecido por intentar engañarla y quitarle su herencia. Por otro lado, en lo más profundo de su ser seguía sintiendo dolor por la traición de Alden, el hombre al que realmente amaba. No pareces muy feliz para ser alguien cuyo plan de venganza está funcionando a la perfección, comentó Pearl durante una de sus conversaciones. La venganza no ha sido tan dulce como esperaba, admitió Bianca. Sí, se lo merecían, pero pensaba que me sentiría mejor. Quizás no se trata de la venganza, sugirió Pearl. Quizás solo necesitas seguir adelante. Bianca reflexionó sobre sus palabras. Durante los últimos meses había estado completamente absorta en su plan para destruir el imperio de los Tremaine. Pero ahora que el proceso ya estaba en marcha y era irreversible, necesitaba encontrar un nuevo objetivo, una nueva dirección para su energía. Y apareció de forma inesperada. Noe, su enólogo jefe, le propuso probar un nuevo método de fermentación que podría mejorar considerablemente el sabor de su Cabernet insignia. El método era experimental y requería la participación de un especialista en enología, la ciencia del vino. «Tengo un candidato», dijo Noah. Heath Barrow, uno de los principales enólogos de la costa oeste, es un poco excéntrico, pero un verdadero genio en su campo. Bianca aceptó la reunión sin esperar nada especial. Pensaba que vería al típico científico, pedante, un poco aburrido,
completamente inmerso en su estrecha especialización. Heath Barrow resultó ser completamente diferente. Era un hombre alto, con el pelo oscuro revuelto y unos vivos ojos verdes, que se parecía más a un artista que a un científico. Hablaba del vino con tal pasión y tal comprensión de las sutilezas del proceso que Bianca no pudo evitar escuchar con atención. La vinicultura no es solo una ciencia, decía, gesticulando con tanta energía que casi derrama el vaso de agua. Es un arte, una filosofía, una forma de vida. Cada botella cuenta una historia sobre la tierra, sobre las personas, sobre el tiempo. Bianca sonrió al recordar que había dicho algo parecido a Alden cuando se conocieron. Pero, a diferencia de Alden, cuyo interés resultó ser fingido, Heath realmente vivía para la vinicultura. Se notaba en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos. Su idea sobre el nuevo método de fermentación es interesante, dijo Bianca cuando Heath terminó su inspirado discurso. Pero, ¿no es demasiado arriesgado aplicarla a nuestra línea principal de vinos? La vida en general es una empresa arriesgada, señorita Pallister, sonrió Heath. Pero el riesgo se puede minimizar. Propongo empezar con una pequeña partida para comprobar el resultado. Si le satisface, se podrá ampliar el experimento. Este enfoque era razonable, y Bianca aceptó. Firmaron un contrato por el que Heath debía asesorar a Pallister Estate durante un año, con posibilidad de prorrogar la colaboración. El trabajo con Heath resultó ser sorprendentemente fructífero. Aportó nuevas ideas y nueva energía a la bodega. Bianca se sorprendió a sí misma esperando con impaciencia sus reuniones, sus debates, sus catas conjuntas de muestras experimentales de vino. «Estás sonriendo», comentó Pearl mientras almorzaban en un pequeño restaurante del centro de Jones Creek. «Hacía tiempo que no te veía tan animada». «¿De verdad?» Bianca no había notado ningún cambio en sí misma. Probablemente sea porque las cosas van bien en la bodega. El nuevo método de Heath está dando resultados impresionantes. ¿Es solo por el método?, preguntó Pearl con picardía. ¿O también por Heath? Bianca sintió que se le subían los colores a las mejillas. «No digas tonterías, solo somos compañeros de trabajo». «Claro, claro», asintió Pearl con una sonrisa. «Por eso te sonrojas cada vez que pronuncias su nombre». Bianca quiso replicar, pero en ese momento sonó su teléfono. Era Liam. «Pon las noticias», dijo sin preámbulos. «Cualquier canal». Bianca pidió al camarero que encendiera el televisor que colgaba en una esquina del salón. En la pantalla apareció el rostro de Roland Tremaine, el padre de Alden. Parecía agotado y 10 años más viejo. Tras examinar minuciosamente todas las circunstancias, el Consejo de Administración ha tomado la decisión de declarar la quiebra voluntaria de la empresa Tremaine Holdings, dijo, leyendo de un papel. «Colaboraremos con todos los organismos reguladores para resolver las cuestiones planteadas. Pido sinceras disculpas a nuestros accionistas, socios y clientes». Bianca miraba la pantalla sin dar crédito a sus ojos. Sabía que sus acciones habían afectado gravemente al negocio de los Tremaine, pero no esperaba un colapso tan rápido y total. «Enhorabuena», dijo Pearl, observando su reacción. «Has conseguido lo que querías. Están arruinados». Bianca asintió, pero una extraña sensación de vacío se apoderó de ella. Era una victoria, pero por alguna razón no le proporcionaba la alegría esperada. Esa misma noche, Alden la llamó. Miró la pantalla del teléfono durante un largo rato, pensando si debía contestar. La curiosidad pudo más y aceptó la llamada. «¿Estás contenta?», preguntó él sin saludarla. Su voz sonaba apagada. «Nos has destruido. Os habéis destruido vosotros mismos», respondió Bianca. «Con vuestra codicia, con vuestros métodos deshonestos. Yo solo he ayudado a que la verdad salga a la luz». «Mi padre está en el hospital», continuó Alden como si no la hubiera oído. «Ha tenido un infarto. Mi madre no sale de su habitación, y yo... lo he perdido todo. A ti
el negocio y la reputación. Bianca sintió una punzada de remordimiento. No quería causar daño físico a Roland ni sufrimiento emocional a Vivian. Su único objetivo era proteger su legado y castigarlos por intentar engañarla. «Siento mucho lo que le ha pasado a tu padre», dijo con sinceridad. «Pero vosotros empezasteis esta guerra, no yo». «Lo sé», admitió Alden inesperadamente. «Y me merezco todo lo que me ha pasado. Pero ellos solo hicieron lo que la vida les había enseñado, sobrevivir a cualquier precio». «A costa de otros», le recordó Bianca. «Sí», admitió él de nuevo. «A costa de otros. A costa de ti. Perdóname, Bianca. Debía haberte protegido de sus planes, pero en lugar de eso me convertí en su cómplice». Bianca se quedó en silencio, sin saber qué responder. Una parte de ella quería decirle que lo perdonaba, pero otra parte entendía que hay cosas que no se pueden perdonar ni olvidar. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella en su lugar. «No lo sé», respondió Alden con sinceridad. «Empezaré de cero, supongo. Sin apellido, sin dinero, sin contactos. Quizás así sea incluso mejor. Más limpio». Después de esa conversación, Bianca tardó mucho en conciliar el sueño. Había conseguido lo que quería. Los Trimi estaban arruinados, su negocio destruido, su reputación arruinada. Entonces, ¿por qué no se sentía satisfecha? Por la mañana, decidió dar un paseo por los viñedos para despejarse. De repente, se encontró allí con Heath, que estaba examinando el estado de las vides y tomando notas en su cuaderno. «Buenos días, señorita Pallister», la saludó con una sonrisa. «Es un día precioso para los viñedos, ¿verdad?» «Bianca, por favor», le corrigió ella. Después de tantas horas de trabajo juntos, las formalidades le parecían innecesarias. «Y sí, es un día realmente bonito». «¿Ha pasado algo?», preguntó Heath al notar su ensimismamiento. «Parece preocupada». Bianca dudó, pero luego decidió ser sincera. «¿Ha oído hablar de la quiebra de Tremaine Holdings?» «Por supuesto, todo el pueblo está hablando de ello», asintió Heath. «Por lo que tengo entendido, usted ha desempeñado un papel importante en esta historia». «¿No le molesta?», preguntó Bianca directamente. «Trabajar con alguien que ha arruinado a toda una familia». Heath se quedó pensativo, jugando con una hoja de parra. «Verá, en la vinicultura existe un concepto llamado podredumbre noble», dijo finalmente. «Es un hongo que ataca a la uva y le extrae el agua. Parecería un parásito, pero es precisamente gracias a él que se producen algunos de los mejores vinos de postre del mundo». La miró a los ojos. «A veces, la destrucción es necesaria para crear algo nuevo, algo mejor». Bianca sonrió. En sus palabras había una sabiduría que ella empezaba a comprender. La venganza contra los Tremaine no le había traído la felicidad, pero le había ayudado a liberarse del pasado, de las ilusiones, de las falsas ideas sobre el amor y la pareja. «¿Quieres ver los resultados de nuestro experimento?», propuso Heath cambiando de tema. «Creo que hemos creado algo especial». Se dirigieron a la bodega, donde maduraba su vino experimental en barricas de roble. Heath tomó una pipeta, extrajo un poco de líquido de una de las barricas y lo vertió en 2 copas. «Normalmente no se cata tan pronto», admitió. «Pero no podía esperar. Este aroma». Bianca acercó la copa a la cara e inhaló. Un buqué complejo con notas de grosella negra, vainilla, roble y algo indescriptible, especial, llenó su olfato. «Es increíble», exhaló. «Y esto es solo el principio», dijo Heath con entusiasmo. «Imagina cómo estará dentro de un año de envejecimiento. Tengo algunas ideas más para mejorar el proceso de fermentación, si me lo permites, claro». «Por supuesto que te lo permito», sonrió Bianca. «Me gusta la dirección que estamos tomando». Hablaron sobre el vino, los nuevos métodos y los planes para el futuro durante varias horas. Heath se entusiasmaba cuando hablaba de sus ideas, y esa pasión era contagiosa.
Bianca se sorprendió a sí misma pensando, por primera vez en mucho tiempo, no en el pasado, ni en los Tremaine, ni en la venganza, sino en el futuro, en las nuevas oportunidades, en los vinos que podrían crear juntos. ¿Sabes por qué acepté este trabajo?, preguntó Heath de repente. Tenía ofertas de bodegas mucho más grandes. ¿Por qué?, preguntó Bianca con curiosidad. Por una historia que me contó un sumiller, respondió Heath, sobre una joven que heredó la bodega familiar tras una tragedia sin tener experiencia en el sector. Sobre cómo no vendió el negocio aunque habría sido lo más fácil, y en su lugar aprendió todo desde cero. Sobre su pasión por el trabajo, su respeto por las tradiciones, su afán de perfección. Esa historia me impresionó. Pensé que una persona así apreciaría mis ideas, por muy poco convencionales que parecieran. Bianca se sintió conmovida. No pensaba que su historia pudiera inspirar a otros. Para ella, la decisión de hacerse cargo de la bodega era simplemente una necesidad, la única forma de mantener el vínculo con sus padres, con su legado. Y no me equivoqué, añadió Heath con una sonrisa. Eres tal y como te imaginaba, apasionada, inteligente, decidida. No temes arriesgarte por lo que crees. Sus miradas se cruzaron y Bianca sintió que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo una conversación de negocios, ni solo una discusión sobre el vino. Era el comienzo de algo nuevo, algo que podía convertirse en algo más. En las semanas siguientes, Pallister Estate vivió un auténtico renacimiento. El nuevo método de fermentación propuesto por Heath dio resultados sorprendentes. Las partidas de vino de prueba recibieron críticas entusiastas de los expertos. Los distribuidores internacionales con los que Bianca había empezado a trabajar antes de la historia con los Tremaine aumentaron el volumen de sus pedidos, y las noticias sobre su exnovio y su familia fueron desapareciendo poco a poco. Lo último que Bianca supo es que los Tremaine vendieron su finca en Jones Creek y se mudaron a otro estado. Según los rumores, Alden consiguió trabajo en una pequeña empresa de consultoría, comenzando su carrera desde abajo. Una tarde, mientras la puesta de sol teñía los viñedos de Pallister Estate de tonos dorados y púrpura, Bianca estaba sentada en la terraza de su casa de campo, disfrutando de una copa de vino y del silencio. A su lado estaba sentado Heath, con quien acababan de terminar de discutir los planes para la próxima temporada. ¿En qué piensas?, le preguntó él, al notar su mirada pensativa. En lo extraña que es la vida, respondió Bianca. Hace un año pensaba que había encontrado el amor, mi futuro, pero luego todo se derrumbó y me pareció que el mundo se había puesto patas arriba, pero ahora... Hizo un gesto con la mano hacia los viñedos. Ahora entiendo que a veces hay que pasar por la destrucción para encontrar tu verdadero camino. Como la podredumbre noble, recordó Heath con una sonrisa su conversación. Exacto, asintió Bianca. Sabes, cuando empecé mi campaña contra los Tremaine, pensaba que la venganza me traería satisfacción. Pero, en realidad, la felicidad no vino de la destrucción de su imperio, sino de la conciencia de mi propio poder, de mi capacidad para proteger lo que me importa, y de crear algo nuevo, añadió Heath, levantando su copa. Este vino, por ejemplo. Y de crear algo nuevo, asintió Bianca, brindando con él. Se sentaron en un agradable silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían en el horizonte. Bianca sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había protegido su legado, su hogar, su bodega, y en el proceso no solo había encontrado su fuerza, sino también un nuevo aliado que compartía su pasión por la vinicultura, sus valores y su visión del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Bianca miraba hacia el futuro con el corazón limpio, sin la sombra de los rencores y las decepciones del pasado. Por delante tenía una nueva cosecha, nuevos vinos, nuevas oportunidades. Y tal vez un nuevo amor verdadero, basado en el respeto mutuo y los valores comunes, y no en el engaño y los intereses egoístas.
Los viñedos de Pallister Estate se extendían ante ella, iluminados por las primeras estrellas, como un testimonio silencioso de la fuerza de su espíritu y la fidelidad a sus raíces. Era su legado, su orgullo, su futuro, y nadie más podría arrebatárselo.